Buenos días, profesora Evelyn Castillo. Mi nombre es Alfredo Alexander, del Instituto Fermino II, del Salón 11L. Y hoy le vengo a presentar la charla de la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamientos similares en la misma columna. Ahora le voy a presentar en la primera tabla qué es el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico de número atómico 1, representado por el símbolo H, con una masa atómica de 1,0. Es el más ligero de la tabla periódica de los elementos. Por lo general, se presenta en su forma molecular formando el gas disatómico H en condiciones normales. Ahora le voy a presentar en la columna 2 qué es el berilio. El berilio es un elemento químico de símbolo Be y número atómico 4. Es un elemento alcalimetero volante tóxico de color gris, duro, ligero y quebradizo. Se emplea principalmente como endurecedor en aleaciones, especialmente de cobre. En la columna 3 le voy a presentar qué es el escandio. El escandio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es el Sc y su número atómico es el 21. Es un metal de transición que se encuentra en minerales de Escandinavia y que se clasifica con frecuencia entre los latenidos por sus similitudes con ellos. En la tabla 4 le voy a presentar qué es el titanio. El titanio es un elemento químico de símbolo Ti y número atómico 22, que se sitúa en el grupo 4, como podemos ver aquí, de la tabla periódica. Es un metal de transición de color gris, baja de densidad y gran dureza. Es muy resistente a la corrosión por el agua del mar o agua y cloro. En la columna 5 le voy a presentar qué es el vanadio. El vanadio es un elemento químico de número atómico 23, situado en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es V. Es un metal difícil pero duro. Como abundante, se encuentra en distintos minerales y se emplea principalmente en algunas aleaciones. En la columna 3 le voy a presentar qué es el cromo. El cromo es un elemento químico de número atómico 24 que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es el Cr. Es un metal que se empieza especialmente en metalurgia, su nombre como se debe a los distintos colores que presenta sus compuestos. En la tabla 7 es el manganeso. El manganeso es un elemento químico de nuestro número atómico 25,
situado en el grupo 7 de la tabla periódica de los elementos, y su símbolo es el Mn. Se encuentra como elemento libre en la naturaleza, a menudo en combinaciones con el hierro y muchos minerales. En la columna 8 le voy a presentar qué es el hierro. El hierro es un elemento químico de número atómico 26, situado en el grupo 8, periodo 4 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Fe y tiene una masa atómica de 55,847. En la columna 9 le voy a presentar qué es el cobalto. El cobalto es un elemento químico de número 27, de número atómico 27 y símbolo CO, situado en el grupo 8 de la tabla periódica de los elementos. En la columna número 10 está el níquel. El níquel es un elemento químico cuyo número atómico es 28 y su símbolo es Ni, situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. En la 11 tenemos el cobre. El cobre, cuyo símbolo es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un elemento de transición de color cobrizo, es decir, rojizo y anaranjado, y de brillo metálico que junto con la plata y el oro, etc. En la columna 12 tenemos el zinc. El zinc, también escrito SiNS, es un elemento químico esencial de número atómico 30 y símbolo Sn, situado en el grupo número 12 de la tabla periódica. En el 13 tenemos el boro. El boro es un elemento químico de la tabla periódica de los elementos que tiene el símbolo B y número atómico 5. Su masa es de 10,811. Es un elemento metaloide semiconductor trivalente que está abundantemente en el mineral bórax. En el número 14 está el carbono. El carbono es un elemento químico con símbolo C, número atómico 6 y masa atómica de 12,0. Es un no metal y trivalente disponiendo de 4 electrones para formar enlaces químicos covalantes. En el 15 tenemos el nitrógeno. El nitrógeno es un símbolo químico de número atómico 7, símbolo N. Su masa atómica es de 14,0 y que en condiciones normales forma un gas diatómico que constituye del orden del 78% del aire. Astroférico. Antiguamente era llamado azoe. En el número 16, en la columna número 16 está el oxígeno. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y representado por el símbolo 0, por el símbolo O. Su nombre proviene de las raíces griegas porque en la época en que se le dio esta denominación se creía incorrectamente que todos los ácidos requerían oxígeno para su composición. Este descubrimiento fue en 1772. En el 17 tenemos el flúor. El cloro. El cloro es un elemento químico de número atómico 17, situado en el grupo de los hialégenos de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es el Ci
perdón. En la número 18, la columna número 18, tenemos el neón. El neón es un elemento químico de número atómico 10 y símbolo Ne. Es un gas noble, incoloro, prácticamente inerte, presente en trazas por el aire, pero muy abundante en el universo. Muchas gracias.